Voy a hablar mejor así, aunque sea un poco más incómodo. Agradeceros que estéis aquí a todas y a todos. ¿Me oís bien los de atrás si hablo de voz? Sí. Termino antes. Entonces, que se acopla con el micro que está grabando el vídeo. Por eso suena raro. Bueno, me voy a estar paseando, que es la manera de también de estar más cerca de vosotros, porque sois muchísimos. O sea, me tenéis muy impresionado siempre que haya siempre tanta gente con ganas de aprender, porque aquí venís todos voluntarios, no os obliga a nadie, que es bastante importante. A ver, no las voy a apagar todas. Vale. Bueno, como os ha contado Teresa, yo trabajo como biólogo, fundamentalmente como biólogo de campo, y eso me permite, por un lado, disfrutar, porque es mi vocación, pero también el aprender mucho a pie de naturaleza, pero también aprender mucho a partir de las investigaciones científicas que van saliendo, y más cuando en los últimos años estamos llegando a conocer aspectos de la naturaleza bastante impensables. Creo que después de estas sesiones, y lo veremos después de la sesión de hoy, creo que vais a cambiar algunas ideas, algunos conceptos que tenéis con respecto a los árboles y a los bosques, ¿vale? Hablaba ahora con Teresa a micro cerrado o abierto, porque no sé si se oía o no, que le gustaban las fotos, un par de fotos o tres que había movido, y me decía, jo, es que tenemos un patrimonio en Salamanca, en la provincia, extraordinario, y es así. O sea, tenemos un patrimonio natural que tiene un altísimo valor, pero se conoce poco. Se conoce mucho paisajísticamente, es decir, sabemos que en la Sierra de Francia hay robles, sabemos que en los Arribes hay olivos, sabemos que en las dehesas salmantinas tenemos los encinares, las riberas del Tormes con esos bosques de fresnedas y saucedas y alamedas estupendos, pero no nos metemos a conocer con un poquito más de intensidad qué es lo que ocurre en estos lugares. Fijaros, tenía una expresión, hay un libro de Ortega y Gasset del filósofo que se llama Meditaciones del Quijote, y os lo aconsejo. No habla del Quijote, habla de su visión del pensamiento en sentido amplio, pero desde el bosque. Es decir, él toma el bosque como un elemento de comparación a la hora de pensar. Nada más, nada más. El libro se lee bien, no penséis que es un libro demasiado sesudo, pero tiene una segunda lectura, una segunda capa, en la que nos va dando informaciones de cómo pensaba, ¿no?, este gran filósofo. Y él dice una expresión que a mí me encantó cuando la escuché, que es la siguiente. Dice que los bosques, el bosque, lo forman los árboles que no vemos. Dicho así, suena como a una especie de paradoja, ¿no?, una especie de trabalenguas. Pero si lo pensamos más detenidamente, fijaros, esto es un bosque de nuestra sierra, es un bosque de la zona de San Martín del Castañar. Ahí tenemos mezclados algunos verdes del roble, con algunos verdes de la encina y con algunos verdes de los castaños. Te das cuenta que hay como tres colores de verde distintos, ¿vale? Llegan a convivir, aun cuando en esta zona domina sobre todo el roble. Si los vemos ahora, porque estas fotos son de este fin de semana, están con esta coloración, es decir, tienen esos colores cobrizos, estos colores cuero, que realmente no es que cojan este color, ya lo contaré en otra sesión, no es que se pongan marrones, es que pierden el verde. Es decir, el color en los árboles está formado por un conjunto de capas sobre las hojas, que a medida que pierden las capas superiores, aparecen las inferiores. Es una situación semejante a cuando queremos pintar de nuevo una barandilla o un radiador y tenemos que
darle con disolvente para quitar la pintura vieja, ¿no? Y que coja bien la nueva, que sale el color que hay debajo, ¿no? Cuando metemos el disolvente. Pues aquí ocurriría lo mismo, solo que en este caso el disolvente es el frío, es la llegada de las horas más cortas de luz al cabo del día y hace que el verde se pierda, porque el árbol ya no puede aprovechar la luz como lo hacía antes, y lo que hace es recoger todo ese verde, que es una forma también de nutriente, de alimento para el árbol, y va exhibiendo las capas que hay debajo. Unas veces son amarillas, otras veces son marrones, otras veces son rojizas, como algunos arces que vemos, pero realmente es una desnudez, es decir, se despojan de la capa superior y empiezan a aparecer las capas inferiores, hasta que en el caso de los árboles que pierden las hojas, los caducifolios, pues literalmente pierden toda la hoja, que es en la etapa en la que están ahora. Están empezando a perder las capas de color, están recogiendo todo lo que pueden de nutrientes, de alimento de las hojas, para después volcarlas al suelo. Claro, cuando las hojas las vuelcan al suelo, que las vamos a ver acumuladas de esta manera, nos pueden parecer un residuo del árbol, un material que el árbol desecha y no va a volver a utilizar. Fijaros que no es así. Toda la hojarasca que cae de las ramas del árbol, y las del roble son muy profusas en follaje, es decir, producen muchísima hojarasca, todas se van a ir degradando, se van a ir descomponiendo de tal manera que en el margen de un par de años, 3 años, esas hojas están completamente trituradas y están mezcladas ya con los minerales, con la tierra del suelo. ¿Qué es lo que está haciendo el árbol? Está descomponiendo sus propias hojas a través de pequeños organismos que hay, como los hongos, y se están mezclando con la capa de tierra fértil, de la tierra esta negra que luego muchas veces compramos, ¿no?, para los tiestos, de tal manera que se hacen de nuevo accesibles todos sus nutrientes, todos sus minerales para las raíces del árbol. Es decir, las hojas vuelven, una vez descompuestas, de nuevo al árbol. Podríamos poner un símil de tal manera que imagináramos que el árbol es como un reloj de arena. Todo lo que está arriba está abajo y todo lo que está abajo está arriba. Es decir, en el momento en el que el árbol pierde las hojas y cae al suelo, se descomponen, pasa el tiempo, pero llegada la primavera, cuando el árbol otra vez se reactiva, las raíces van a absorber todos esos nutrientes y vuelven otra vez a la copa del árbol. Por eso es tan importante el dejar la hojarasca debajo de las copas de los árboles, al menos en las zonas donde no haya uso público, que no sean aceras, que no sean caminos, es decir, en espacios ajardinados o en los huertos o en los montes, es muy necesario que exista esta hojarasca porque es la que está nutriendo de nuevo al árbol, siempre se está nutriendo a sí mismo. Ocurre algo muy singular con el caso del roble. El roble nuestro, el roble melojo, se dice que es marcescente, o sea, echa las hojas pero las echa en marzo, de ahí lo de marcescente. Las echa en marzo porque es la época en la que menos viento hay y eso le permite que las hojas queden debajo del árbol y pueda aprovechar con más facilidad y más intensidad los nutrientes, porque si las pierde antes, los vientos de final de año, los vientos que estamos teniendo en estos momentos, pues harían que las hojas se desplazaran fuera de la copa del árbol. Es una de las teorías que se plantea porque cuando paseamos ahora por la Sierra de Francia, también por las zonas del Rebollar, en Sierra de Gata, incluso por los Arribes, veremos que aun cuando los árboles están marrones, van a aguantar bastante tiempo las hojas. Hay algunas que se caen porque están sometidas a vientos, sobre todo en los linderos de los bosques, pero la mayor parte de ellas permanecen con este fin. Y cuando os decía esa frase tan singular de Ortega y Gasset, que decía que el bosque lo forman los árboles que no vemos, cuando vemos los árboles que forman un bosque, como es esta imagen, en la que vemos el final del bosque, ya no hay más bosque, es decir, no podemos ir más allá, no podemos ver más allá. Pero cuando la imagen que tenemos es del bosque adentro, fijaros ese fondo escénico que no tenemos muy claro lo que hay, eso es que estamos hablando de un bosque de gran densidad, de un buen número de hectáreas, porque ¿cuántos árboles forman un bosque? Claro, pero tendrá que haber un mínimo, es decir, ¿3 árboles forman un bosque? No. ¿50 árboles forman un bosque? Es decir,
En el momento en que tú estás dentro de un bosque y no ves el perímetro, es decir, no ves dónde acaba, en principio, según Ortega y Gasset, estarías dentro de un bosque. ¿Estáis entendiendo su manera de pensar, no? Entonces él habla de superficie y profundidad. Superficie es lo que estamos viendo ahí, lo que estaría en primer plano, y profundidad es todo lo que no vemos, que sería realmente la densidad del bosque. Eso sería la profundidad, el propio bosque. A mí me pareció un pensamiento tremendo, sobre todo porque yo nunca bueno, sí me lo había planteado, pero no con esa intensidad, ¿no? De cuántos árboles forman un bosque, ¿no? Él además habla de las silvas, de las maneras de llamar a los bosques, y se hace esa pregunta: ¿cuántos árboles forman un bosque? Los árboles que no vemos son los que están dándole ese cuerpo. Pues bien, la importancia que tenéis, yo trato de haceros ver en relación al conjunto del bosque, pero al bosque árbol a árbol, tiene que ver también con el imaginario que tenemos nosotros de los árboles. Si yo os digo ahora que penséis en una imagen de un árbol, pensar en una imagen de un árbol, ¿vale? La mayor parte de vosotros estaréis pensando en el tronco y la copa, y muy pocos habréis dibujado en vuestra cabeza las raíces. Hay gente que sí, hay gente que sí lo hace, pero si hubiéramos hecho un ejercicio de dibujo, que lo hacemos muchas veces con todo tipo de grupos, el 90% de las personas dibujan el árbol sin raíces, y sin raíces no hay árbol. Y sí hay árbol sin tronco y sin copa, que luego lo veremos. Por eso vamos a ir cambiando un poco ideas que tenemos como muy establecidas. Las raíces son fundamentales en la vida del árbol. ¿Para qué son fundamentales las raíces en la vida del árbol? Para nutrirle. Más funciones. Para retener la tierra. Para sujeción, ¿pero en qué sentido? Ah, perfecto, perfecto. Para anclar el propio árbol a la tierra. Bien. O sea, que nos sirve para, o sea, las raíces le sirven para nutrirse, para tomar nutrientes, para tomar el agua, le sirve para anclarse al propio suelo y también para sujetar el suelo que tiene alrededor, que esa visión es muy interesante, porque fijaros lo que estamos viendo ahí. Lo que estamos viendo ahí esto es albarracín, ¿vale? Pero he puesto esta imagen que no es de Salamanca porque no tengo raíces tan buenas de Salamanca en imagen. Estas son las mejores raíces que he encontrado en toda la península, viajando y tratando de fotografiar árboles enteros. Aquí lo que ocurrió es que hay una ribera debajo, hay un río debajo, que tiene crecidas extraordinarias, muy violentas. No voy a hablar del tema menos en este momento, y como veis, ha barrido todo el terreno. Pero fijaros qué puntales tiene hacia abajo, completamente verticales, agarrando el árbol. Es decir, esos puntales, esos anclajes en profundidad, son los que están haciendo que ese árbol esté firme. Fijaros que luego tiene este es un vecino, tiene raíces, tiene raíces que también van saliendo por la superficie, es decir, que se expanden de tal manera que se ancla en profundidad y se ancla de manera lateral. Bien, cuando un árbol no se ancla en profundidad, no echa raíces en profundidad, solo deja las superficiales, cuando viene un golpe de viento, ¿qué ocurre? Hace efecto vela y tumba. Vale, vamos a ir construyendo un poco todo el discurso, todo lo que quiero contaros, en base a preguntas y respuestas, un poco entre todos. Bien, aquí vemos que el árbol es capaz de alguna manera de prever la situación que tiene, en principio porque son árboles de ladera, árboles que están en una pendiente, entonces ya tratan de anclarse porque le va la vida en ello y desarrollan las raíces de esa manera. Las raíces que están entrando en profundidad normalmente son las de fijación, digo normalmente, ¿vale?
Las que hay en las zonas laterales van a ser también, sobre todo, raíces exploradoras, que van a estar buscando agua y nutrientes, ¿bien? Es decir, cada una de ellas está cumpliendo ciertas funciones, aunque al final todas sirven de anclaje, todas sirven de fijación, todas sirven de aprovechamiento de tierra, ¿no? en torno a ellas. Fijaros cómo estos árboles han crecido en estas condiciones, en unas condiciones de verticalidad, y de repente han perdido el suelo. Aquí tenéis otros que tienen una situación distinta. ¿Qué veis de diferencia? Que las raíces ya están directamente fuera del árbol. ¿Y qué más veis? Si veis algo los de detrás, que no sé si veréis nada. Si en el otro árbol veíamos que tiene el tronco completamente recto y las raíces también van rectas, aunque se abran para los lados, este árbol está creciendo acodado, es decir, crece con forma de codo porque lo que está buscando es la verticalidad. Es decir, está en una ladera con mucha pendiente, ha crecido en esas condiciones y de repente ha girado para buscar la luz. Es decir, no va a crecer así, no va a crecer en paralelo al suelo, en principio. Va a tender a levantarse y es lo que está haciendo. Está moviendo aquí el conjunto del tronco para levantarse y poder competir por el aprovechamiento de la luz. Pero fijaros de nuevo el anclaje que tiene, ¿vale? Que tiene un anclaje hacia adentro y tiene anclajes laterales. Fijaros lo fundamental que son las raíces a la hora de entender los árboles. ¿Cómo te llamas? Gladys. Gladys. Ella nos comentaba que las raíces también son muy importantes para sostener la tierra. Fijaros estas raíces que están sosteniendo la orilla de esta ribera. Estos son alisos, estos alisos están por toda la provincia, están por la sierra, están en la propia ribera del Tormes, y fijaros la red tan tupida que están formando, y fijaros cómo forman aquí una redecilla, una maraña que está sujetando la orilla, y a pesar de que vienen las crecidas ordinarias y las extraordinarias, el árbol está ahí agarrado. Pero fijaros cómo está agarrando también toda la tierra, para que no se vaya. Fijaros en las locuras estas que estamos viendo de las aguas en Valencia, que el agua viene completamente marrón. Eso lo que está haciendo es arrastrar un montón de sedimentos de zonas altas del río, tierra, que va mezclada, va en suspensión dentro del agua, que es lo que luego, una vez que el agua pasa, se convierte en lodos, lo que va quedando. Si en las zonas altas de los ríos y en las zonas de las riberas no tenemos una red de arbolado que esté sujetando la tierra, nos vamos a encontrar con que el agua va a fluir a una velocidad y con una energía muy alta, va a erosionar por completo las orillas y va a arrastrar toda esa tierra, roca, todo el material que en un momento dado podía estar sujetando el conjunto del arbolado, en este caso de un bosque de ribera. Entonces, el concepto de limpiar los ríos es un concepto que tenemos que valorar. Me explico. Hay que destaponar los puentes cuando se están convirtiendo en un embudo por el que no pasa el agua porque está la maleza ahí acumulada y termina formando presas. Seguramente haya que hacer algunas entresacas en algunos puntos porque puede ser necesario. Pero fijaros si esta imagen es expresiva, que si nosotros lo que hacemos es entresacar demasiado las orillas de los ríos, en vez de laminar las crecidas, que es provocar que el agua fluya de una manera más lenta, más pausada, le estamos dejando rienda suelta. ¿Os dais cuenta cuando vemos esas imágenes en las que los ríos están dentro de las ciudades acanalados, dentro de un canal, la velocidad a la que iba? Que era indescriptible, o sea, ver mover esos vehículos en esos lugares es un horror, ¿no? No hay nada que lo detenga, Cuando se detiene todo ese movimiento de materiales del tipo que sea, es cuando hay arbolado. Si os fijáis, en muchos sitios donde se están acumulando los vehículos, son donde hay arbolado, porque los está deteniendo, ¿no? Está evitando que vayan chocando, que vayan golpeando. En una ciudad es muy complicado, pero
en el caso de las zonas de ribera naturales en las ciudades, sí hay que tratar de sostener esa vegetación para evitar que se esté llevando por completo el suelo y que tengamos, bueno, las avenidas tan descomunales que se producen. Es decir, son un tampón, son una zona de seguridad que está permitiendo que el agua se vaya reteniendo y que el daño no sea tan fuerte. El daño va a ser fuerte, pero va a ser menor. Bien, no quería tocar el tema, pero sí me parecía importante, por lo menos en este momento, el dar esta información. Y fijaros cómo empezamos a ver raíces como muy presentes, ¿no? Muy visibles, y quizás algo que no tengáis conocimiento es que se ha demostrado que existe comunicación entre los árboles. Es decir, los árboles pueden mandar mensajes, no hablan, ¿vale? Vamos a poner las cosas en su sitio. WhatsApp no, pero tienen algo parecido. Bien, lo que sí se mandan son mensajes químicos, es decir, se intercambian sustancias químicas, en resumidas cuentas. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos que sí conozcáis. Sabéis que hay unas hormonas que se llaman feromonas que hacen que los animales se emparejen, ¿no? Cuando una hembra está en celo, el macho reconoce ese olor y está lanzando al final un mensaje químico. Vale. Las flores también muchas veces están lanzando mensajes químicos para que vayan los polinizadores a buscar el néctar y a la vez, ¿no?, se estén llevando también el polen. Es decir, hay comunicación entre ellos. Hay colores dentro de la flora que son muy atractivos, por ejemplo, para las abejas, y le están dando un mensaje de que en esa zona hay néctar y es hacia donde se dirigen para, de alguna forma, ayudar también a la planta a polinizar, con lo cual va a haber más semillas, va a haber más reproducción. Es decir, el lenguaje en la naturaleza, en una parte es químico, con sustancias. Vamos a dejarlo ahí. Bien. Se ha visto por parte de una investigadora que se llama Susan Simard, de la Universidad de Columbia, que los árboles entre ellos pueden intercambiar información, pueden intercambiar nutrientes y pueden intercambiar agua. Vamos a ir por partes, porque esto es todo de repente como demasiado a la vez. Esto sí lo conocéis, ¿no? Una manita muscaria, que las vemos en el monte y bueno, nos llaman la atención. Mucha gente, cuando ve que hay una seta que no es comestible, la destruye, o cuando es tóxica como es esta, la destruye con más intensidad, porque ignora el daño que está haciendo. Y vamos a ver la siguiente imagen. Todos sabéis que, bueno, las setas tienen un sombrero, ¿no? Tienen un pie. Entonces es la parte que se llama el cuerpo fructífero, lo que va a permitir la reproducción, pero tienen todos estos hilitos que vemos aquí, todos esos hilos que veis ahí, que es lo que se llama el micelio. Eso forma parte del hongo, ¿vale? Es decir, es una parte fundamental porque realmente es la que existe aun cuando no la veamos. ¿Y el suelo está lleno? El suelo estaría lleno por completo de una especie de gran telaraña a distintas alturas, como si tuviéramos distintas telarañas en distintos pisos, pero en vez de ser seda de araña, son estos hilos que lanzan los hongos que se llaman micelio. Hay que ponerle un nombre, pues le pusieron micelio, ¿vale? Vale. Pues esto es lo que no vemos y lo que no veíamos de las raíces. Y es que los hongos están totalmente relacionados con las raíces de los árboles, ¿vale? Es decir, existe una relación de hongo a árbol, como veis ahí, ¿no veis ahí el dibujo que se ve? Lo que es la parte marrón es el hongo, lo que es la parte blanca son las raíces del árbol, ¿bien? Pero también a través de ese punto en común, que es el hongo, existe una comunicación de árbol a árbol. Es decir, el hongo sería un puente entre los dos árboles, ¿vale? Bien. ¿Qué es lo que beneficia esta relación? Los hongos le van a facilitar
a las raíces normalmente una serie de minerales, una serie de nutrientes que habitualmente no tiene. El árbol le va a proporcionar humedad, es decir, le va a proporcionar un entorno confortable, de tal manera que los dos están intercambiando elementos de valor. Es decir, los dos tienen algo que aportarle al otro. También hay ocasiones en que, ¿os dais cuenta de estos hongos que están en los troncos de los árboles, que son los yesqueros, ¿vale? Ahí normalmente se está produciendo algo distinto. En vez de ser una relación de mutuo beneficio, de beneficio mutuo, sería mutualismo, se produce una relación de parasitismo, es decir, el hongo está parasitando al árbol. Y lo que no vemos es que el tronco por dentro tiene todos esos hilos, lo que ya vemos es el yesquero, que es esa especie de peldaño que sale hacia afuera, y ya el árbol, digamos, está completamente tomado por el hongo. Es decir, se está alimentando del árbol en vida. Bien, y luego os contaré un detalle que aprovechan ciertas aves cuando saben que ese árbol está parasitado. Entonces ahí sí sería una relación de parasitismo. Bien, pero las que nos interesan en este momento son estas relaciones en las que los dos aportan beneficios de manera respectiva. Vale. Si esto ocurre entre dos árboles, pues habrá que ver qué es lo que se están intercambiando. Pues esta investigadora, que os decía, Susan Simard, descubre que entre los abetos, entre un tipo de abeto de Douglas que se llama, lo que hacen entre ellos es intercambiarse una molécula que les sirve de alimento. Se intercambian moléculas de carbono, ¿vale? Nutrientes. De tal manera que hay árboles que son árboles que están conectados con todos, árboles adultos, que los llaman árboles madre, que están conectados con todos los jóvenes, son árboles de conexión. Es decir, tendríamos un árbol principal, un árbol adulto, un árbol ya de edad, que está conectado con todos los árboles jóvenes que hay alrededor. ¿Para qué? Para que en los momentos en que esos árboles jóvenes no están pudiendo tomar los nutrientes necesarios del suelo, porque sus raíces no son tan profundas como las de ese árbol longevo, ese árbol madre, lo que hace este árbol es que les está facilitando, les está mandando esos nutrientes. Es decir, está alimentando a los pies más jóvenes, a los árboles más jóvenes. Pero no solo hace eso, sino que también suele mandar nutrientes a los árboles que están enfermos. Es decir, es capaz de identificar árboles que están debilitados y a través de esta relación que establecen los hongos, es decir, esa conexión, son capaces de enviarle esos nutrientes. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Os dais cuenta cuando tenemos dos mangueras y las tenemos que empalmar? Que colocamos un par de válvulas de empalme para que enganchen, sobre todo si encima son cada una de un diámetro. Ese empalme es el que hacen los hongos. ¿Entendéis ese flujo, no? Porque de esa manera están pasando nutrientes de un lado al otro. Claro, ella lo sabía hacía tiempo y no lo pudo demostrar hasta que no pudo marcar un árbol, no pudo marcar los nutrientes de un árbol para ver si aparecían en el árbol de al lado, como si pintáramos los nutrientes. ¿Bien? Lo que pasa es que esa manera de pintarlos, entre comillas, es que marcaba los nutrientes con radioactividad. De tal manera que si aparecía radioactividad en el árbol de al lado, es que había habido una transferencia. Es la única manera de hacer visible un nutriente que tú colocas en un árbol y poderlo ver en un árbol contiguo. Es decir, individualizó un árbol, le aportó esos nutrientes marcados y al cabo de un tiempo esos nutrientes aparecieron en el árbol de al lado. Existía esa comunicación. Hasta que no ha podido avanzar la ciencia ya no pudo demostrarlo. Claro, una vez que se hace esa pregunta, se hace una segunda. Esto ocurre, claro, ocurre con todos los árboles o solo con algunos. Bien, pues dentro de los abetos de Douglas era común. Ella quería ver si esto se producía en cruce. Es decir, si los abetos eran capaces de hacer lo mismo, por ejemplo, con abedules. Los abedules con los que comparten bosque, si podían pasarle nutrientes a los abedules. Pues resulta que también. Resulta que también. Lo que pasa es que aquí cambia el momento. Los abetos, sabéis que son coníferas y son árboles que siempre tienen hoja, ¿vale? No pierden las hojas en
en invierno, en otoño. Las van perdiendo a lo largo del año, pero no lo vemos, es decir, van cayendo, pero siempre tienen digamos, un reservorio, que es la copa que vemos. Bien. Claro, el abedul sí pierde las copas, perdón, sí pierde las hojas en otoño. Ese es el momento en el que el abeto, cuando el abedul no puede producir su propio alimento, porque no hace la fotosíntesis, porque no hay la luz suficiente, es el momento en el que el abeto le pasa los nutrientes al abedul. ¿Cómo se los devuelve el abedul? Cuando empieza otra vez la primavera y él saca las hojas, puede enviarle nutrientes de vuelta hacia el abeto. Claro, la historia es fascinante. Es decir, ¿qué ocurre debajo del suelo que no sabemos? ¿Bien? Esa es la realidad de una gran parte del conocimiento que se está despejando en los últimos años y que nos está dando una mirada y una visión muy distinta de lo que es un árbol y de lo que es un bosque. Porque lo que está claro es que los árboles no son seres independientes. Si son seres independientes, son frágiles. Fijaros la fortaleza que le puede dar toda esta red de relaciones a un grupo de árboles que están en conexión entre ellos, ¿vale? Y fijaros lo que puede ser un árbol que está solo en mitad de un monte, o en mitad de una pradera, que no tiene capacidad de interrelacionarse con otros. ¿Bien? Vamos a más, ¿vale? Vamos a avanzar un poquito más. Esa es la pregunta. ¿Cómo te llamas? Pilar. Pilar acaba de hacer una pregunta que yo la iba a hacer más tarde, pero ya se ha adelantado. ¿Y entonces en la ciudad qué pasa? Amiga, me encanta que penséis tan deprisa. Es genial. Bien, vamos a retenernos un poquito hasta llegar ahí, ¿vale? Lo que está claro es que si se va descubriendo que existe esta comunicación a través de las raíces, es que existe una interconexión completa en el bosque, seguramente, entre todas las especies. Es decir, con el tiempo, imagino, se terminará descubriendo que existe una comunicación continua y constante de intercambio de nutrientes, también de otros elementos, ¿vale? Como sería el agua. Ahora lo veremos. De ahí la importancia, en este caso, vuelvo a los hongos, a las setas, de dejar a las setas que no recolectamos en su sitio, dejar hacer el corte para que el resto del organismo siga dentro de la tierra y siempre llevar una cesta de castaño, de mimbre, de avellano, para que cuando el hongo está dentro de la cesta esté soltando las esporas, ¿vale? Es la manera de que siga existiendo setas en el monte. Claro, la importancia de tener un buen estado de hongos en un monte forma parte de la fortaleza de ese espacio, de ese lugar, ¿no? De ese espacio arbolado. ¿Y esto qué es? ¿Un árbol vivo o un árbol muerto? Oh, qué vista tienes, maja. Mirad, me parece increíble. Hay aquí, esto es un haya, que tiene aquí un grupito de hojas, ¿vale? No le da para más. Es decir, lo que queda del árbol, en principio no da para más y seguramente en un tiempo pueda desaparecer y quedará este tronco. Vale. Hace no muchos años, un grupo de investigadores en Nueva Zelanda, que es donde están nuestras antípodas, y es a donde llevamos nuestras ovejas, cuando la mesta se llevaron a Nueva Zelanda nuestras ovejas, y ahora son ellos los que nos venden la lana, curiosamente, pudieron mejorarla y son los que siguen viviendo de los rebaños. Pues un par de investigadores encontraron un tronco de un árbol en un bosque de la zona de Auckland y se dieron cuenta que el tronco no tenía este rebrote de hojas, pero que el tronco estaba vivo. Y vais a ver el tronco. El tronco es eso que veis ahí, que está sujeto con cinta americana al conjunto de aparatos que tiene alrededor. Pero veis que se ve bien que es un tronco. Parece como un barril, ¿no? Pero es un tronco. El caso es que ellos no eran capaces de entender cómo ese árbol, que no tenía ningún rebrote, que no tenía nada,
que lo alimentara, seguía vivo, y decidieron investigarlo. Estos árboles, los kauris, son árboles muy voluminosos, muy altos, llegan a coger 50 metros de altura, es decir, estamos hablando de unos señores árboles. ¿Qué es lo que vieron? Que este árbol estaba conectado, sus raíces estaban conectadas, estaban injertadas con las raíces de los árboles de al lado. Es decir, al igual que existe injertos, ¿no?, de los frutales, que injertamos las ramas, y muchas veces las ramas se injertan entre ellas, os dais cuenta cuando se enlazan estos plataneros, ¿no?, que se unen, que llegan a juntarse y demás, pues también se llegan a juntar las raíces entre ellas. Es decir, existe un contacto directo de sus raíces y de sus vasos conductores, de los vasos que conducen el agua, ¿vale?, los nutrientes. Bien. No eran capaces de entender por qué a los árboles de alrededor les interesaba mantener vivo a este, si no producía nada, ¿no? Si no está produciendo nada, no está produciendo hojarasca, no está protegiendo de alguna manera con su copia a los árboles más jóvenes, es decir, no está aportando al conjunto del bosque. Bien, los beneficios, el funcionamiento que vieron es que el árbol solo recibía agua cuando los árboles durante el día dejaban de tener actividad y llegaba la tarde a la noche. Es decir, al árbol le llegaba el agua durante la noche, no durante el día. Era como si dijéramos una parte de un excedente, ¿no? Empezaron a lanzar hipótesis y se dieron cuenta que este árbol lo que estaba haciendo era extender también sus raíces, es decir, prolongar la red de raíces del conjunto de los árboles de alrededor. Es decir, los árboles de alrededor también estaban utilizando sus raíces, es decir, las utilizaban también como una fuente de absorción, en este caso de agua. Perfecto, están en comunicación, están absorbiendo agua, está contribuyendo. También estaba sujetando el suelo, porque es una zona de ladera, es decir, también está contribuyendo a la estabilidad del conjunto, porque si en un momento dado ese tronco se degrada, las raíces se degradan, termina habiendo un hueco que en una zona de ladera puede tener una erosión directamente por la lluvia que perjudica a los árboles de al lado. Con todo esto, todavía no se sabe muy bien qué es lo que está ocurriendo. Ellos lanzan una hipótesis y es que el conjunto de los árboles de alrededor no saben que este está muerto o que este estaba en vías de morirse. ¿Por qué? Porque seguramente esa conexión entre las raíces se ha producido en vida. Es decir, en vida ya existía esa red de intercambio mutuo de agua y en el momento en que este árbol ha sido cortado, los otros, entre comillas, no se han enterado y han seguido teniendo ese intercambio de agua de manera constante. Lo que está claro es que si lo mantienen es porque está respondiendo a una función, está respondiendo a un bien común de nuevo. Vais viendo que las raíces ocultan más cosas de las que esperamos, ¿bien? ¿Y qué ocurre en las ciudades? Que era lo que preguntaba Pilar. Pues en las ciudades la cosa es muy complicada. Ahí fijaros aquí los arbolillos metidos en esos alcorques tan pequeños. Fijaros que en el subsuelo de las ciudades que tenemos pues las conducciones de agua, de electricidad, de internet, hay todo un cableado por debajo. No existe normalmente comunicación, por lo menos en las calles no suele existir comunicación entre los árboles a no ser que la provoquemos. Por ejemplo, si abrimos este alcorque y todo este suelo lo comunicamos, es decir, que comunicamos este alcorque con este, abriendo el suelo y metiendo vegetación en el medio, empezamos a establecer vías de comunicación entre los árboles. En los parques y jardines, pues dependiendo del tamaño del parque y del jardín, hay más comunicación o menos. Es decir, habrá más comunicación entre los árboles en los jesuitas, ¿vale?, que en la Plaza de Anaya. ¿Entendéis? ¿No? Tenemos que empezar a pensar, cuando yo empecé a trabajar con especialistas en árboles monumentales sobre todo, yo me daba cuenta que primero miraban a la copa y lo siguiente que miraban era al suelo. Y estaban siempre buscando problemas en el suelo, porque los problemas en el suelo son los problemas en las raíces, y si un árbol tiene problemas en las raíces, lo va a tener en la copa, fijo, si no es antes es después, ¿no? Fijaros cómo es la búsqueda aquí de
del suelo que está siguiendo el zigzag del propio baldosín, es decir, ha salido fuera para tratar de agarrarse y ha ido buscando las zonas de las juntas del baldosín, porque es las zonas donde puede absorber agua, porque sobre el baldosín no puede absorber agua, pero en las juntas sí, en los espacios que hay vacíos entre dos baldosas, ahí puede absorber agua. O en el caso de los plataneros que veis aquí, que claro, en el momento en que van desarrollándose, las raíces necesitan más espacio, el tronco necesita más espacio y levanta el conjunto de las aceras, ¿no? Entonces, esta es la pregunta, si estamos desarrollando un plan de mantenimiento del arbolado y de plantación del arbolado en las ciudades adecuado, o tenemos que empezar a actualizarlo. Mi opinión es que tenemos que actualizarlo, y cuanto más deprisa mejor, porque las ciudades necesitan dessellarse. Si os dais cuenta, tenemos las ciudades completamente selladas, de aceras, de los viales, es decir, de las carreteras, del cemento, del hormigón, y el agua no llega al suelo. Cuando llueve, y sobre todo en zonas de pendiente, todo ese agua es escorrentía que cae y que termina en las alcantarillas. Si tienes zonas en las que el suelo puede respirar, que puede absorber agua, no va a ir tanta cantidad de agua a la zona de los desagües, ¿no? Es decir, va a ir absorbiendo el suelo ese agua. Y algo también muy importante, y es que los árboles van a estar desprendiendo esa humedad luego durante la primavera y el verano. Si os dais cuenta, los veranos están siendo demoledores en los últimos años. El calor, para que os hagáis una idea, el calor que tenemos en la plaza de España, ya os pondré un vídeo el próximo día, la temperatura que tenemos en la plaza de España, un día de principios de junio, a la 1:30 de la tarde, con una temperatura media de 30 grados, ¿vale? No estoy hablando de 40, estoy hablando de 30, pues las baldosas que hay allí de granito están a 56 grados. Medidas, os enseñaré la medida. Si yo me desplazo hacia la zona donde está el árbol, en la misma baldosa, pero me meto en la umbría, va a bajar a 36, ¿vale? A 36 grados. Ha bajado 20 grados solo con meterme en la sombra. Y diréis, hombre, es lógico, ya, pero es que es mucha la diferencia de temperatura. Es decir, las aceras están muy calientes y el árbol lo que hace es refrigerarlo. Tratar de meter una bajada de 20 grados en el aire acondicionado de casa. Fijaros el coste energético que sería. Y los árboles en principio no los hacen por el coste de su mantenimiento, ¿vale? Pero si yo mido la temperatura en el alcorque, en la tierra, ¿te das cuenta que en el alcorque, en el cuadradito que hay debajo del árbol, es tierra desnuda, ¿no? Donde va el árbol. Ahí la temperatura baja a 26 grados. Baja otros 10 grados más. Es decir, la tierra desnuda baja 30 grados la temperatura con respecto a una baldosa. ¿Bien? Y ese es el efecto, de nuevo, de los beneficios del árbol. Y si ya lo metéis en césped a la sombra, baja en torno a los 18 grados. ¿Vale? Baja todavía mucho más. Entonces, tenemos que entender que estos árboles son nuestro aire acondicionado. Y en este momento los veranos en Salamanca están durando 5 meses. Están empezando en mayo y están acabando a finales de septiembre. Estamos hablando de veranos meteorológicos, que son los datos de la EMET. Y ahora a todos nos suena la EMET. Bien, pues los datos meteorológicos nos están diciendo que si antes duraban los veranos 90 días, que serían los 3 meses, en este momento estamos ya cerca de los 120 y vamos hacia los 150. Bien, de hecho se han alcanzado 2 veces, en 2017 y en los últimos 3 años, 147 días considerados como verano. Entonces, ¿vamos a mirar los árboles de otra manera? Claro que hay que plantearse la seguridad del arbolado, claro que tienen que estar bien trabajados, bien tratados y no dar problemas, pero fijaros también los beneficios que nos están aportando a la vez. Bien. Y ya ni os cuento cuando tenemos en las calles estos árboles. Este no es el caso nuestro, este es un árbol que yo le tengo mucho cariño, es una zona de la capital valenciana, de Valencia, que tienen un paseo de estos ficus, que fijaros qué ejemplares hay, conviven en la ciudad con bastante, entre comillas, holgura, porque claro, a estos árboles fijaros que no le tienen el suelo sellado, no lo tienen ni cementado ni embreado, porque el árbol necesita unas grandes raíces
que funcionan como contrafuertes. ¿Veis? Estas raíces están sujetando, como los contrafuertes de las catedrales, están sujetando la altura del árbol porque es muy elevada. Esos contrafuertes cogen la altura de una persona, ¿vale? En determinados lugares. Fijaros qué raíces debe tener, no solo las que está extendiendo, es decir, tendrá también un grupo de raíces por debajo que lo están parando para sujetar este tronco, ¿vale? Y hablando del tronco, vamos a meternos un poquito dentro del árbol, vamos a meternos madera adentro. ¿Qué es lo que estáis viendo ahí? Los años que tiene el árbol. Sí, estamos viendo los anillos, bien, que estamos viendo aproximadamente los años que tiene el árbol, ¿vale? Hay una ciencia que se llama la dendrocronología. Dendron es árbol, ¿vale? Cronología, cronos es el tiempo, y logía, estudio. Dendrocronología es un estudio del tiempo, de la edad de los árboles, ¿bien? Es muy interesante esta disciplina de la ciencia porque nos aporta mucha información de cómo ha sido el clima en el pasado a través de los anillos de los árboles. Todos sabéis que cuando el año viene bondadoso, el árbol desarrolla un anillo grande. Cuando el año viene no tan bondadoso, desarrolla un anillo más estrecho. Bien, ese anillo ancho puede deberse a que ha habido no solo buenas lluvias, sino que ha hecho también buena temperatura. Ese anillo estrecho puede deberse a que ha hecho mucho frío o también que ha habido escasez de lluvias, ¿vale? Eso es lo que hace que no se desarrolle con toda la potencia que pudiera. Pero aquí, ¿qué veis también en ese corte? Vemos la corteza y ¿qué más vemos? Vemos unas agujas de un reloj. Sí, las agujas del reloj del todo. Me hace gracia porque yo he puesto un comentario relacionado con esas agujas del reloj. Perfecto. Hay una mancha oscura en el centro y hay una mancha clara que lo rodea. Vale. La mancha central, esta, se llama duramen. Y lo que hay alrededor se llama albura. Albura ya nos está dando información, alba, ¿no? Ese color claro. Esta zona del árbol está muerta, ¿vale? La mayor parte de lo que vemos de un árbol, de la madera de un árbol, es madera muerta. No quiere decir que sea madera podrida. Quiero decir que no está moviendo nutrientes de arriba abajo y de abajo arriba. Simplemente está dando fortaleza estructural. Es decir, está sujetando al árbol. Es la parte columnar que tiene este tono, ¿no?, tan oscuro, y la parte que está viva, que son los anillos de los últimos años, es esta que veis aquí, ¿vale? Entonces, cuando vemos un árbol que está ahuecado, de estos que ya tienen 200 o 300 años, de repente vemos que está hueco por dentro y dices, Dios mío, pero ¿cómo puede vivir este árbol si está completamente hueco? Porque la parte viva es la parte periférica, la parte que está alrededor. ¿Qué es el peligro que puede tener ese árbol? Pues que ya no tiene muchas veces esa fortaleza en la estructura para sujetar toda la gran copa, todo el andamiaje. Pero si os fijáis, un tubo hueco también es un puntal, ¿no? O sea, cuando queremos sujetar una techumbre, un alero, y le metemos unas barras de tubo, también está sujetando el techo, ¿no? No tiene por qué ser macizo. Es decir, el tubo, el cilindro, también es una estructura que sujeta, aun cuando en el interior no haya materia que esté sujetando. Evidentemente, si hay materia interior, sujeta con más fortaleza, ¿vale? Este es un primer pensamiento del árbol al que no estamos habituados, en el sentido de que nos creemos que todo el árbol está vivo. No, no todo el árbol está vivo. La mayor parte del árbol, el 90% del árbol, no tiene vida, ¿vale? Sí, es una novedad. ¿Y esos que tienen 1000 años? Y 1500 y más. Pues ese es el caso, por ejemplo, de los tejos y de los olivos. Los dos árboles más longevos que hay en Salamanca serían unos tejos que hay en la zona de las Batuecas, en Salamanca, en Sanabria, sí, la tejeda de Requejo, esa tejeda es fantástica. Los tejos que hay en la zona de Batuecas tienen unos portes serios, seguramente
superen los 800, 900 años. Y los olivos, hay olivos en la zona de San Esteban de la Sierra, que también están superando los 700, 800 años. En el caso del olivo, donde hay que mirar la edad es en la peana de abajo, no en el grosor del tronco, porque a veces pierden el tronco y son capaces otra vez de regenerarlo. Lo que tienes que mirar es, como la mesa camilla que sale del suelo, que es la peana, que de ahí vuelve a sacar las ramas que vuelven a construir otra vez el tronco. En esa peana, en ese saliente, es en el que está de alguna manera reflejada la edad del árbol. Entonces, esos árboles tienen varias condiciones que les permiten ser muy longevos. Aparte de la fortaleza estructural, sus condiciones genéticas les permiten ser muy longevos. Igual que hay personas más longevas que otras, pues hay árboles más longevos que otros. Entramos, si queréis, el próximo día en esto, porque lo que quería simplemente era que vierais cómo en el árbol, en el corte del árbol, queda reflejada la biografía del árbol. Tenemos anillos gruesos, como os contaba, tenemos anillos finos y a veces tenemos cicatrices negras. De repente en el interior del tronco ves una cicatriz negra, ves todo un anillo completamente negro, que son los restos de un incendio. Es decir, el incendio ha quedado marcado en el interior del cuerpo, porque le ha provocado un daño. Igual que nosotros, si sufrimos una fractura y luego los arqueólogos nos encuentran, ¿no? Y ven nuestro esqueleto y ven que tenemos una soldadura, saben, en esa soldadura que queda en nuestro brazo, por ejemplo, que hemos sufrido un daño porque los huesos no están conforme a una persona sana, por decirlo de alguna manera. Es decir, tiene una unión que no es natural, es una unión producida después de un daño. Pues en el caso de los árboles son capaces de sellar sus heridas, en este caso de una afección por un incendio, pero también pueden sellar otro tipo de heridas, como pueden ser las que le causan algunos, por ejemplo, escarabajos que taladran el interior y que pueden en un momento dado vaciar, ¿no?, parte del árbol. Bien, a ver cómo os lo enseño para que lo veáis. ¿Veis que los anillos, hay anillos claros y anillos oscuros, ¿no? Vale, son el mismo anillo. Cada anillo claro va asociado a un anillo oscuro. Lo que pasa es que son dos momentos distintos del crecimiento del árbol. El anillo claro es en la primavera, se forma en la primavera y en el verano temprano, al principio digamos, de la época ya de desarrollo, de esplendor. Es el momento en el que el árbol crece en anchura, porque es el momento en el que está moviendo como muchísimo más savia, muchísimo más nutrientes. En el verano tardío, en el que ya no está con esa capacidad de mover tantos nutrientes, crece muy poquito, pero esa madera es muy dura, que es el anillo oscuro. Ese es el anillo que le va a estar dando fortaleza. Es decir, hay un anillo, una parte del anillo, que es el anillo claro, que le permite crecer en anchura, y una parte, que es el anillo oscuro, que le estabiliza, que le da cuerpo, que le da estructura. ¿Bien? Entonces, esa secuencia que vemos de anillos claros y de anillos oscuros, que lo estáis viendo aquí, es la lectura que podemos hacer. La parte clara es lo que ha crecido en primavera y principio de verano, y esa línea es oscura, que en esta zona se ve mejor, es lo que ha crecido en el verano tardío, ¿vale? Y que tienen funciones distintas. Fijaros la cantidad de información que tiene un árbol en su interior, todo lo que podemos leer y que habitualmente no leemos. ¿Os está cambiando la percepción del árbol? Bien, me alegro. Estos son dos árboles, que estoy calculando el tiempo. ¿A qué hora acabáis las clases? ¿A -5 o en punto? Vale, bueno, no. Yo respeto los tiempos. Si no os habéis ido ninguno es porque estáis a gusto. Vale, a mí me gusta poneros deberes para la semana que viene, ¿vale? Entonces yo os invito a que visitéis sobre todo el árbol de la izquierda, porque es accesible. Este árbol está en el caserito, al lado del Cabaco. Es totalmente accesible porque tiene hecho un camino para personas con movilidad reducida, tiene un firme muy sólido, podéis pasearlo y os lo vais a encontrar en este momento en este estado. Es un castaño preciosísimo, muy corpulento,
está ahuecado ya por los años, porque seguramente supere los 300 años, y como veis tiene un aspecto todavía pues bastante sólido, ¿no? Bastante estable. Fijaros que tiene un aspecto muy distinto de este vecino suyo, ¿lo veis? Que tiene un cuerpo distinto. Este seguramente se ha estado utilizando durante muchos siglos para producir vigas, para producir puntales. ¿No veis que ahí tiene unas ramas muy rectas? Pues esas ramas lo que iban haciendo era irlas cortando y era con lo que se hacían las vigas de las casas. Entonces el árbol crece mucho en anchura, pero luego la copa no la desarrolla. Si te das cuenta, este ha desarrollado mucho cuerpo, pero luego copa la tiene muy menguada, y este está mejor repartido. Seguramente este tenía un aprovechamiento más vinculado a las castañas, a sacar el provecho de los frutos, que a sacarle la madera. Los dos son vecinos, lo que pasa es que este se encuentra peor, este lo tenéis al pie del camino. Entonces, os pongo deberes sencillos, ¿vale? Este es uno, y si os apetece ir un poquito, está a poco más, no llega ni a una hora de camino de Salamanca. Tenéis otro conjunto de árboles que son absolutamente maravillosos en el pueblo de Los Santos. En el pueblo de Los Santos tenéis un castañar al lado de las piscinas, es un bosquete no muy grande, pero bueno, tiene varias hectáreas, en el que todos los árboles son de este tamaño. Es uno de los lugares más bellos de la provincia. Os aconsejo esos dos lugares en estadio natural y que os pilla relativamente cerca. Si no quisierais ir tan lejos, en San Pelayo de Guareña hay una morera, un moral también muy grande, igual que en Torres Menudas. Sí, exacto, la morera de San Pelayo de Guareña es preciosísima, es un árbol muy estético. Y luego tenéis los alcornocales de Valdelosa, que veréis luego Este es uno de los alcornoques, para mí es el árbol que más me gusta de todos los que he visto en todos los viajes que he hecho. Este está señalizado y es un alcornoque que se llama el alcornoque de los Carretos, que está ahí en el pueblo de Valdelosa, que no llega a 30 kilómetros. Entonces, tenéis castaños en el Caserito, es decir, al lado del Cabaco, tenéis castaños en Los Santos, tenéis moreras, Torres Menudas y San Pelayo de la Guareña, o tenéis estos alcornoques en la zona de Valdelosa, ¿vale? Pues el próximo día nos vemos y seguimos viendo un poco todo esto.